Ahora tratamos otro de los grandes padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, que muere en el año 407. Es decir, que hace poco se cumplió el 16º centenario de la muerte, 1600 años, en 2007 fue. Es Juan de Antioquía también conocido, en realidad, porque era de Antioquía, pero sobre todo se lo llamó Crisóstomo, que quiere decir pico de oro, boca de oro, porque era de una grandísima elocuencia. Como un copista anónimo dejó escrito, sus obras atraviesan todo el orbe como rayos fulminantes. Y esos escritos nos han llegado en gran cantidad a nosotros, que podríamos haber estado privados de ellos, porque, bueno, por las vicisitudes, por todo lo que pasó, además él pasó por 2 destierros. Bueno, vayamos a cuándo nació. Nació en el año 349 en Antioquía de Siria, que es la actual Antaquia, creo que se pronuncia así, en el sur de Turquía. Allí desempeña su ministerio como sacerdotal, durante casi 11 años, hasta el 397, en el cual es nombrado, es decir, del 386 al 397, cuando es nombrado obispo de Constantinopla. Constantinopla, recordamos que era la capital del imperio en ese entonces. Y luego él ejerció antes de 2 destierros que fueron el 403 y 407. La historia dice que era huérfano de padre, en tierna edad vivió con su madre, Antusa, que le transmitió una exquisita sensibilidad humana, una profunda fe cristiana, y tuvo como maestro a Libaño, que era pagano, y que era el más célebre retórico de su tiempo. Y de ahí sale que San Juan Crisóstomo se convierte en el mayor orador de la antigüedad, de la griega tardía, ¿no? Fue bautizado en el año 368, es decir, nació pagano. Y entra oficialmente en su carrera eclesiástica en el año 371. Frecuentó una especie de seminario de Antioquía junto a un grupo de jóvenes, algunos de los cuales después serían obispos también como él, y tenía como guía un famoso exégeta de su tiempo, Diodoro de Tarso, que encaminó a San Juan al exégesis, al estudio crítico, digamos, de la palabra, histórico-literal, que es de parte que es típico, digamos, de la tradición antioquena. Se retira durante 4 años a ser ermitaño entre las eremitas del cercano Monte Silpio, y luego prosiguió aquel retiro 2 años más, pero ya en una caverna, bajo la guía de un anciano, así se lo llamaba. En ese periodo se dedicó totalmente a meditar las leyes de Cristo, los evangelios, especialmente las cartas de Pablo. Se enferma y, como no podía curarse a sí mismo, tiene que regresar a la comunidad cristiana de Antioquía. Y esto fue seguramente providencial, como lo dice también su biógrafo. Dice: el Señor intervino con la enfermedad en el momento preciso para permitir a Juan seguir su verdadera vocación. ¿Cuál era la verdadera vocación de Juan? Bueno, ser pastor, realmente, no estar aislado. Él mismo realmente va a escribir que ante la alternativa de elegir entre las vicisitudes del gobierno de la Iglesia y la tranquilidad de la vida monástica, preferiría 1000 veces, decía, el servicio pastoral. Precisamente era la llamada, la vocación que tenía a ser pastor. Y lo fue, y fue obispo, como vimos, durante tantos años. Y ahí es cuando se realiza ese golpe, ese punto de inflexión, ese giro decisivo de la historia de su vocación, pastor de almas, como diría el Papa Benedicto, del cual yo estoy siguiendo su catequesis sobre los padres de la Iglesia, a tiempo completo. La intimidad con la palabra de Dios, cultivada durante los últimos años de la vida eremítica, había madurado en él
la urgencia irresistible de predicar el Evangelio, es decir, no quedarse con lo que había recibido, sino ese ímpetu de llevarlo a los demás, dar a los demás lo que él había recibido en esos años de meditación. Como diría Santo Tomás, contemplata alis tradere, es decir, contemplar, como hizo San Juan Crisóstomo, alimentarse para dar ese alimento, para dar de eso que se ha contemplado a los demás. Y bueno, entre presbítero, como sea en el año 386, se convierte en un célebre predicador en las iglesias de su ciudad. Sobre todo pronuncia homilías contra los arrianos, recordemos, en la época de los arrianos, eso hablábamos en otros audios sobre los concilios, ¿no? Seguidos de las homilías conmemorativas de los mártires antioquenos y otras sobre las principales fiestas o solemnidades litúrgicas. Era una gran enseñanza de la fe en Cristo y también a la luz de los santos. El año 377 fue un año heroico para San Juan Crisóstomo, es el de la llamado rebelión de las estatuas. ¿Qué había pasado? Había habido una rebelión, el pueblo se había derribado las estatuas imperiales como protesta por el aumento de impuestos, pero luego les vino el miedo, claro. Fueron días de mucha angustia y fue justo en una época de Cuaresma a causa de los inminentes castigos que venían de parte del emperador. Y es cuando pronuncias sus vibrantes homilías sobre las estatuas, que están orientadas a la penitencia y a la conversión. Aquí vemos cómo un santo aprovecha un hecho, ¿no? En ese caso puntual, histórico, siempre para llevar a Dios y para hacer un llamado a la conversión. Hoy, ¿cuántas oportunidades tendríamos de llamar a la conversión ante tantas desmanes y desgracias que vemos? De tipo social, estoy diciendo, ¿no? Este sería es el momento, no sería. Bueno, San Juan Crisóstomo fue muy prolífico, como lo fue también, habíamos hablado de Orígenes, ¿no? Y otros. Pero de él nos han llegado, bueno, muchas obras, 17 tratados, más de 700 homilías, comentarios a San Mateo, a San Pablo, carta a los romanos, en fin, a los efesios, a los hebreos, 241 cartas además. Y transmitió la doctrina tradicional. Eso fue, digamos, no fue un especulativo en teología. Transmitió la doctrina tradicional segura de la Iglesia en una época de controversias teológicas suscitadas sobre todo por el arrianismo, es decir, por esa negación de la divinidad de Cristo. Es un testigo, por lo tanto, fiable del desarrollo dogmático que se había alcanzado en la Iglesia en esos siglos IV y V. Es una teología pastoral, porque él es un pastor. Constante su preocupación en que haya una coherencia entre el pensamiento y la vida, ¿no? La palabra y la vida, es decir, y el hilo conductor, en particular, de las espléndidas catequesis que tuvo, en las que preparaba a los catecúmenos para recibir el bautismo. Poco antes de su muerte escribió y esto es muy importante, y siempre va a ser actual, escribió que el valor del hombre está en el conocimiento exacto de la verdadera doctrina y en la rectitud de la vida. Esta fue la carta desde el destierro. Es decir, las dos cosas, conocimiento de la verdad por un lado y rectitud de vida por el otro, van juntas, no van separados. El conocimiento debe traducirse en vida. Todas sus intervenciones se orientaron siempre a desarrollar en los fieles el ejercicio de la inteligencia, la verdadera razón, para comprender y poner en práctica las exigencias de la fe y de la moral. Es decir, nuevamente vemos en los padres la armonía entre la fe, la razón, la coherencia de vida. Se preocupa además del desarrollo integral de la persona. Él ve como en las distintas etapas realmente del crecimiento, como si fueran mares que confluyen en el océano. Y el primero de estos mares es la infancia, que para él es fundamental.
Precisamente en esta primera edad se manifiestan las inclinaciones al vicio y a la virtud. Por eso, la ley de Dios debe, dice San Juan Crisóstomo, imprimirse desde el principio en el alma, como si fuera una tablilla de cera. Es decir, así se escribía, ¿no? La tablilla de cera y hacían las incisiones. Bueno, así se debe meter, así, la ley de Dios en el niño, porque es la edad más importante, ¿eh? Eso ya lo veía él, ahora lo dicen los psicólogos, pero es la más importante, porque ahí viene todo el desarrollo del hombre, empieza a fijarse desde entonces. San Juan Crisóstomo recomienda, desde la más tierna edad, proporcionar a los niños armas espirituales y enseñarles a persignarse la frente con la mano, ¿eh? Algo práctico está diciendo. Y luego viene la adolescencia y la juventud, que le sigue, dice, el mar de la adolescencia, la infancia, donde los vientos soplan con fuerza, porque ahí es donde se manifiesta la concupiscencia, empieza esa inclinación que el hombre tiene al mal y que viene por el pecado original. Y luego, por último, se llega al noviazgo, al matrimonio. La juventud, dice, le sucede la edad de la persona madura, dice San Juan Crisóstomo, en la que sobrevienen los compromisos de familia, es el tiempo de buscar esposa. Recuerda los fines del matrimonio, además, enriqueciéndolos mediante la virtud de la templanza, dice, con una rica trama de relaciones, ¿no? Los esposos bien preparados cortan así el camino al divorcio. Todo se desarrolla con alegría, se pueden educar a los hijos en la virtud. Cuando nace el primer hijo, dice Crisóstomo, es como un puente. Los tres se convierten en una sola carne, dado que el hijo une las dos partes. Los tres constituyen una familia, una pequeña iglesia. Generalmente la predicación la desarrollaba durante la liturgia, es decir, donde está la palabra presente y la Eucaristía, ante la asamblea que está reunida expresando a la única iglesia. Y donde en todo lugar la misma palabra se dirige a todos, ¿no? Por lo tanto, ahí también la comunión eucarística se convierte en signo eficaz de unidad. Al fiel laico le dice, entre otras cosas, que el deber fundamental de todo laico es la misión, porque cada uno en alguna medida es responsable de la salvación de los demás. Dice, este es el principio de nuestra vida social. No interesarnos solo por nosotros mismos. Todo se desarrolla entre dos polos, la gran iglesia y la pequeña iglesia que es la familia, en una relación recíproca. Vemos cuán actual es este padre de la iglesia, del cual seguiremos hablando, y que ya han pasado 1600 años. Pues alabado sea Jesucristo.